y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras tan importantes para todos nosotros. San Juan, capítulo 5. Dice el versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, las Escrituras, son las que dan testimonio acerca de Cristo. El apóstol San Pablo, haciéndose eco de estas palabras del Señor Jesús y escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3 dice en el versículo 14: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra de Dios es la base y el fundamento de toda verdad. Cristo nos dijo que debemos escudriñar esta palabra, porque en ella encontraremos el camino a la salvación, que es a través de Cristo Jesús. La Biblia nos da testimonio de Cristo. La Biblia es la verdad y nos presenta a Cristo, que es la verdad. San Juan capítulo 17 y versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Este libro es la verdad. Pero tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles profetizaron que el pueblo de Dios habría de apartarse de esa verdad para prestar oídos a cuentos, a fábulas, a engaños de hombres. Por eso enfatiza el apóstol en el texto que hemos leído: predica la palabra. Has conocido las sagradas Escrituras desde niño. Persiste en lo que has aprendido.
confírmate en ello, porque las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en el camino de la justicia, para que el hombre llegue a ser perfecto, enteramente preparado para la obra de Dios. Pero entonces sigue diciendo, viene el tiempo cuando apartarán de la verdad el oído, siguiendo a maestros que se van a amontonar, y la gente teniendo comezón de oír, seguirán a estos maestros que en lugar de enseñar la palabra, enseñarán el error, la mentira, las fábulas. Por eso le dice a Timoteo, predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios es la única que nos puede salvaguardar contra los engaños del enemigo. Ya el profeta Isaías dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El profeta Oseas lo repite allá en su libro profético, Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé. Te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabras tan fuertes que Dios les dice a los ministros, a los sacerdotes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero tú, por cuanto tuviste este conocimiento, pero no quisiste darlo, yo te echaré del sacerdocio, te descartaré. Por cuanto despreciaste el conocimiento, yo también te haré a un lado, porque despreciaste la ley de Dios, yo también despreciaré y me olvidaré de tus hijos. Son palabras muy fuertes. Isaías, en nuestra lectura bíblica, habla acerca de cómo el pueblo cayó en esa apostasía tan terrible, de apartarse de los caminos del Señor para escuchar a maestros que les enseñaron el error. Dice nuestra lectura bíblica en Isaías capítulo 1 y versículo 2, en Isaías capítulo 1 y versículo 2, oíd cielos y escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el burro, sabe el camino de vuelta al pesebre de su Señor. Pero mi pueblo Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron el mandamiento de Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Y cuál fue la razón de este apartamiento, de esta separación de la verdad, del camino de Dios, de esta rebeldía del pueblo? En el capítulo 3, ya en el capítulo 2, el profeta comienza a identificar el problema. Dice en el capítulo 2 y el versículo 5, venid, oh casa de Jehová,
Caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres paganas, de costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de los extranjeros. El problema es que el pueblo de Dios se había apartado de los mandamientos de Dios para seguir las costumbres orientales, las costumbres del paganismo, para apartarse de los mandamientos de Dios y seguir las costumbres de los agoreros, de los astrólogos, los adivinos, igual que los filisteos, haciendo pacto con los hijos de los extranjeros. Por eso el profeta les dice en el versículo 22 del mismo capítulo 2, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿qué es él estimado? Déjense de estar confiando en el hombre y confíen en la palabra de Dios. Dice el versículo 10, decidle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, mas ay del impío, le irá mal, porque según sus obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus dirigentes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis, que pisoteáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta identifica la raíz del problema. Pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen el camino, tuercen el curso de tus caminos. Dejaos del hombre, seguid a Jehová. El problema es que siempre el ser humano tiende a seguir al hombre y a seguir lo que los que están en posición de autoridad, de influencia, los príncipes, los dirigentes, los gobernantes del pueblo, les dicen, y el pueblo hace lo que les dicen sus gobernantes, sus líderes. Siempre ha sido así. Ahora, cuando el gobernante es temeroso del Señor y les enseña la palabra de Dios, pues qué bueno. Pero en la mayoría de los casos se enseñorean del pueblo. Esto no solamente sucedió en el Antiguo Testamento, es profecía para nuestros días. El apóstol San Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el discurso de despedida de Pablo, cuando él mandó a reunir a los líderes de todas las iglesias que él había establecido en Asia, y se despide de ellos porque él sabe ya por palabra de un profeta que era la última vez que los iba a tener delante de ellos. Y como un padre se despide de sus hijos antes de morir, el apóstol Pablo se despide de esos líderes de las iglesias que él mismo había levantado. Les dice en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 22, he aquí yo ligado estoy en espíritu y voy a Jerusalén. No sé lo que me va a acontecer. Se los va diciendo de a poquito. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo
que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, ya se los dice más claramente, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es la última vez que los veo. Imagínense la tristeza de esos hermanos que habían llegado a amar al apóstol Pablo porque los llevó al conocimiento de la verdad. Y ahora él les dice, ya no me van a ver nunca más volverán a ver mi rostro. Me esperan prisiones, tribulaciones y no sé qué más. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sorprendente lo que el apóstol dice. Hermanos, les está hablando a los obispos, a los dirigentes de las iglesias. Cuiden el rebaño, cuídense ustedes primero. Velad por vosotros mismos, pero también protejan el rebaño en el cual el Espíritu Santo los puso por obispos, para cuidar, para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su sangre. Porque yo sé, dice él, sorprendente, lo sabía por revelación, y en un momento vamos a ver lo que él escribió en la profecía tan sorprendente que él dio. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que van a arrastrar los discípulos tras sí. ¿Y qué consejo les da el apóstol? Al tenerse que enfrentar con eso que vendría, esa apostasía terrible, les dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar a cada uno con lágrimas. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? ¿A quién? A Dios. ¿Y a qué más? A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren, vienen cosas feas, dice Pablo. Se va a infiltrar el error, y de entre los mismos dirigentes de la iglesia se van a infiltrar hombres que tuerzan la verdad y arrastren a los discípulos tras sí. Pero hermanos, yo os encomiendo a Dios y a su palabra, porque hay poder en la palabra de Dios para que ustedes edifiquen sobre roca sólida y para que tengan herencia con los santificados. La palabra de Dios es ese fundamento. Y si nosotros nos basamos en el santo libro de Dios, no seremos engañados, no seremos confundidos. Pero dice el profeta, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por no conocer la palabra de Dios, el diablo se encargó de engañar a millones de personas. Qué triste. El buey
conoce a su dueño. El asno sabe, y eso que le llaman burro al asno, pero por más burro que sea, sabe encontrar el camino de vuelta al pesebre de su Señor. Pero mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Siempre sigue al hombre en lugar de seguir la palabra de Dios. ¡Qué terrible! Esto es lo que ha pasado en el mundo cristiano. Ahora, estaba profetizado. Pero el apóstol dice, hermanos, no tienen que ser engañados. Para eso tienen la palabra del Señor. Os encomiendo a Dios y a su palabra que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. En una profecía aún más impresionante, el apóstol describió lo que vendría y cómo el hombre sería colocado en lugar de Dios. Cómo Cristo sería hecho a un lado y su palabra sería ignorada. Miren, lo leímos ahí cuando le escribe a Timoteo y le dice, predica la palabra. La palabra tiene poder. Tú conociste las sagradas escrituras y tú sabes que en ella está el camino a la salvación. Predica la palabra, porque va a venir el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y teniendo la gente comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la palabra de Dios, de la verdad del oído, y se volverán a la fábula. ¿Y cuánta gente iba a ser engañada? El apóstol Pedro lo amonesta también. Vamos a la epístola de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. Hubo falsos profetas en el pueblo. Segunda de Pedro 2:1, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oh, mis hermanos, qué tremendo lo que el apóstol Pedro escribe. Falsos maestros vendrán. Y él lo dice proféticamente, como hubo en el pasado allá en el pueblo de Israel. El pueblo fue desviado, se le torció su camino, porque los que los guiaban, los que tenían que guiar al pueblo de Dios, eran ciegos guiando a otros ciegos. Los que te guían, pueblo mío, te engañan, tuercen tus caminos. Pero dice Pedro, como pasó en el pasado con el pueblo de Israel. Y hermanos, ese pueblo escogido estuvo esperando por siglos la venida del Mesías. Por siglos. Esa era la esperanza de Israel. Era la esperanza de todos los siglos, la venida del Mesías. Pero cuando vino, el mismo pueblo que lo esperaba no lo reconoció. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo reconoció? Porque les habían enseñado cosas torcidas. Porque el pueblo había ido escuchando lo que sus maestros de religión les habían enseñado y tenían un concepto equivocado de cómo sería la venida del Mesías. Si hubieran leído las profecías de la palabra de Dios, lo hubieran entendido. No hubieran sido engañados, pero seguían los que les decían sus maestros espirituales, sus guías espirituales. Y de esa manera, como los dirigentes rechazaron a Cristo, el pueblo siguió lo que le dijeron sus dirigentes y rechazaron al mismo que habían estado esperando por tantos siglos. Ahora Pedro dice, va a pasar lo mismo.
como hubo falsos profetas en antaño, va a haber falsos maestros entre el pueblo de Dios y van a meter herejías encubiertamente. Y muchos van a seguir sus engaños. Van a hacer mercadería de vosotros. Van a hacer negocio con la religión. El apóstol Pablo dice palabras muy similares. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si viene enseñando diferente a la palabra de Cristo, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hombres corruptos que hacen a un lado la verdad, que toman la religión para hacer dinero. Apártate de los tales, porque no siguen las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si siguiéramos las palabras de Cristo, su santo libro, no seríamos confundidos. Pero mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Y todavía nosotros seguimos en lo mismo. Queremos que nos den la palabra de Dios, que nos enseñen la palabra de Dios, pero no constatamos por nosotros mismos, nomás lo que nos dicen, eso aceptamos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué terrible. Vamos a la profecía del apóstol Pablo, para que ustedes vean cómo se cumplió que vino la terrible apostasía en el pueblo de Dios. Muchos no saben por qué hay tanta confusión religiosa en el mundo hoy en día. Y se confunden, dicen, bueno, pero la iglesia grande, la iglesia más grande que se llama cristiana, tiene millones y millones de adeptos alrededor del mundo. Pues es la iglesia más antigua, la que viene de la época de los apóstoles, hasta se llama la apostólica, aunque también se llama romana, pero se llama apostólica, porque tiene su sede en Roma, y no saben cómo fue que esto surgió y por qué pasó lo que pasó. Miren la profecía que el apóstol San Pablo dio a los tesalonicenses. Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de parte de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el mismo templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos,
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, esto es sorprendente lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo dice, hermanos, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. La apostasía, la palabra apostatar, el verbo, quiere decir apartarse de la verdad, renegar de la fe. Solamente puede apostatar alguien que una vez estuvo en la verdad. Uno que nunca estuvo en la verdad, pues no es un apóstata, simplemente es un engañado desde el comienzo. Apostatar significa yo conocí, anduve en el camino correcto, pero renegué de ese camino y me fui a seguir otro camino. Ese es un apóstata, el que abandona la fe y sigue el engaño, el error. Pablo dice, antes que Cristo venga, viene esa gran apostasía. Y va a ser tan grave que en el mismo templo de Dios, que es su iglesia, se va a levantar un hombre. Aquí se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Iba a ser un hombre, pero se iba a colocar en el lugar que le corresponde a Dios, porque dice, se va a levantar contra Dios y va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Se va a sentar no en el trono de Dios, pero en el templo de Dios, dice. O sea, en la iglesia, en la misma iglesia que Cristo levantó, se iba a ir a sentar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice que había algo que lo detenía. Pero que cuando eso que detenía fuera quitado de en medio, entonces iba a manifestar abiertamente este hombre de pecado que se hace adorar como si fuera Dios. Miren, los cristianos primitivos conocían este pasaje porque a ellos se los dio Pablo. Y saben, algunos historiadores de la iglesia, como Eusebio, mencionan que los cristianos primitivos, a pesar de que eran perseguidos por el imperio romano, que había persecuciones donde los perseguían y no tenían libertad de adorar libremente a Cristo, oraban para que no cayera el imperio romano, porque sabían que cuando ese imperio cayera y fuera quitado de en medio, iba a venir otro que iba a ser peor, porque este se iba a llamar cristiano, iba a estar en el mismo templo de Dios, en la iglesia, y se iba a hacer adorar como si fuera Dios. ¿Por qué no podía manifestarse este engaño, este poder engañoso abiertamente? Porque había un emperador en el imperio romano. Y mientras uno estuviera sentado en el trono y se hiciera adorar como si fuera Dios, porque el emperador romano, el título oficial del emperador romano era Pontifex Maximus Romanus, o sea, el sumo pontífice romano. No estoy hablando del Papa, estoy hablando del emperador romano. Escuchen bien, el título oficial de los emperadores romanos era sumo pontífice romano. Él se sentaba en la ciudad capital, tenía su trono en Roma. Todo el imperio tenía que obedecerle. Él era como Dios. Era realmente Dios en la tierra. Se hacía adorar como si fuera Dios. Augusto César fue el primero que instituyó oficialmente la adoración al emperador. Y todo ciudadano del imperio romano tenía que jurar lealtad al imperio y adoración al emperador. Lealtad al imperio y adoración al emperador. Tenía que prender incienso al emperador. Tenía que postrarse ante el emperador. Claro, el emperador no estaba en todas partes, pero su efigie, su estatua, se la ponía en
toda ciudad del Imperio Romano. Y a lo menos una vez al año tenían que ir a adorar la estatua del emperador, jurarle lealtad y conseguir un documento que dijera ha cumplido con su obligación de ciudadano del Imperio Romano. Reconoce al emperador como Dios y lo ha adorado. Claro, los cristianos no hacían eso. Y por eso eran perseguidos brutalmente. Los mataban, los echaban a las fieras, los quemaban vivos, porque no aceptaban los dioses romanos, ni menos inclinarse ante el emperador. Pero a pesar de lo terrible que era esa persecución, los cristianos oraban para que no cayera el imperio romano. Porque el apóstol Pablo les había dicho, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que vosotros sabéis lo que lo detiene. Había algo que estaba aguantando la iniquidad que iba a venir, la apostasía. Pero cuando eso sea quitado de en medio, dice él, entonces se manifestará aquel inicuo que se sentará en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. Miren, mientras hubiera quien reclamara ese título, otro sería su rival. Pero cuando el imperio romano cayese, entonces en el templo de Dios, en la iglesia, se iba a levantar un emperador que se iba a hacer adorar como si fuera Dios. Qué interesante. Qué interesante que al caer el imperio romano, el puesto que quedó vacante de emperador romano fue ocupado por un emperador cristiano que se adjudicó a sí mismo el título de sumo pontífice romano. Antes los emperadores se escogían de los miembros del Senado. El Senado romano, uno de ellos llegaba a ser el próximo emperador y su puesto era vitalicio. Miren, el imperio romano era distinta de las demás naciones del mundo, porque en todas las demás naciones había reyes y los reyes pasaban su poder o su monarquía de padre a hijo y se perpetuaban las monarquías a través de los reyes. Hasta el día de hoy hay países que tienen reyes y ese es su sistema de gobierno. Pero en Roma había un sistema representativo de la república que enviaba senadores, escogía senadores y esos senadores entonces escogían a uno que era cabeza del Senado. Ese se escogía del cuerpo de los senadores. Se sentaban a deliberar cuando moría un emperador y entre ellos mismos se escogía el que iba a tomar su lugar e iba a ser adorado como si fuera Dios. Se sentaban en el monte Vaticanus a puertas cerradas para escoger el nuevo emperador. Y una vez que habían escogido un nuevo emperador, que tenía que ser de uno de ellos mismos, salían al balcón y anunciaban, primero se veía una nubecita que anunciaba al imperio romano que habían terminado de escoger al nuevo emperador. Y entonces salía al balcón y anunciaba el presidente del Senado, tenemos emperador. Todo el pueblo se postraba a adorar el nuevo representante del gobierno romano como si fuera Dios aquí en la tierra. Hoy en día, el pontífice romano se escoge de la misma manera en el mismo lugar, en el Monte Vaticano. Allí los miembros ya no se llaman el Senado romano, sino los cardenales romanos, que son representantes de todas partes del imperio romano cristiano, que es la iglesia romana. Y entre ellos, entre los cardenales, se escoge uno que va a ser vitalicio hasta que se muere. No puede haber otro mientras esté vivo. Pero se le adjudica el poder completo de ser representante de Dios en la tierra. De lo que él dice es infalible y todos tienen que obedecerle. El pontífice romano
era escogido. De la misma manera se escoge ahora al sumo pontífice romano cristiano, cabeza de toda la iglesia. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Escuchen. En el conflicto de los siglos, en la página 53 dice así: poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad, fue progresando su obra engañosa y blasfema. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Introducirán solapadamente herejías destructoras. Y aquí dice, al principio, solapadamente, a hurtadillas, poquito a poco, pero luego, con más desembozo, se fue introduciendo y fue cobrando fuerza y el dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad. Dice, de un modo casi imperceptible, las costumbres del imperio romano, del paganismo, penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transación fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios, la iglesia dejó a un lado a la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles y cambió esa sencillez por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, el emperador romano, a principios del siglo IV, causó grande regocijo. Ahora el emperador romano era cristiano. Ya los cristianos no podían ser perseguidos, porque si perseguían a los cristianos tenían que perseguir al emperador romano. Ahora él se había hecho cristiano. Pero fue un plan, una estratagema del diablo. Aunque esto trajo grande regocijo en la iglesia cristiana, disfrazado con capa de rectitud, el diablo se metió en la misma iglesia. El diablo se encargó de hacer que el error, la mentira, la pompa y los puestos ocuparan el lugar de la sencillez de Cristo. La obra de corrupción después de la conversión supuesta de Constantino creció en forma rápida. El paganismo parecía haber vencido. Fíjense, el paganismo quería destruir al cristianismo. Pero de pronto pareció que lo vencieron. Porque los emperadores paganos y el paganismo perseguía al cristianismo. Pero de pronto ahora el emperador romano se hace cristiano. ¿Quién venció? El cristianismo venció ¿al qué? Al paganismo. Eso es lo que nosotros pensamos. En realidad, dice aquí en la página 54, el paganismo que parecía haber sido vencido, en realidad vino a ser el vencedor. El espíritu del paganismo entró en la iglesia. Las doctrinas y ceremonias y supersticiones paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser los discípulos de Cristo. ¿Qué leímos hoy en Isaías? ¿O en Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento porque han seguido las costumbres traídas de Oriente. El pueblo de Dios introdujo en su seno las costumbres paganas. Y eso fue lo que pasó también en la historia de la iglesia cristiana. Miren cómo sigue esto. El espíritu del paganismo dominó la iglesia.
las doctrinas paganas, ceremonias y supersticiones paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, esta unión, esta mezcla entre el paganismo y el cristianismo, el arroz es blanco, pero cuando usted lo mezcla con el frijol negro, ya no es más blanco, es el gallo pinto de Costa Rica, ¿verdad? Pero esa mezcla lo que trae es la contaminación del cristianismo. No se puede mezclar el paganismo con el cristianismo y seguir siendo cristiano. Porque con una sola cosa que esté contaminada ya no es la doctrina pura de Cristo, ya está contaminado. Y miren lo que pasó. Eso es el conflicto en la página 54. Dice, esta mezcla entre paganismo y cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía de San Pablo como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Y ahora viene una declaración tremenda. Escuchen esta cita. Este gigantesco sistema de falsa religión, el catolicismo, es la obra maestra del poder de Satanás. Es el monumento de los esfuerzos por sentarse el diablo en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahora, estas son palabras bien fuertes. Que esa mezcla entre paganismo y cristianismo que da como resultado que el emperador romano, que se hace cristiano, pero luego termina el imperio romano y ahora surge el sacro imperio romano cristiano, como lo confirma la historia, y el título de sumo pontífice romano, de ser un título pagano, pasa a ser un título cristiano, y se lo dan al obispo de Roma. Y ahora él gobierna y la palabra de él es ley, lo que él dice es infalible, como era el emperador romano, y tiene poder sobre todos. Y todos tienen que obedecerle porque es el emperador, es el sumo pontífice romano. Dice que esta es la obra maestra del poder de Satanás. ¿Por qué? Porque hace que el hombre confíe en el hombre. Hace que el hombre ponga su vista en un hombre como cabeza de la iglesia. Y que ese hombre tiene el poder de dar la salvación, de perdonar los pecados. Él es como Dios en la tierra porque lo que él dice es infalible. Eso se llama la doctrina de la infalibilidad papal. O sea que lo que habla el Papa no puede errar. Es infalible. Lo que él dice es palabra de Dios. Y todos están dispuestos o todos están obligados a obedecer esa palabra. Y el que no lo obedezca está rechazando a Dios. Es anatema. Lo que dice este hombre que se sienta en Roma, en el mismo trono donde antes se sentaba el emperador romano, ahora se sienta el sumo pontífice romano. Y lo que él dice es palabra obligatoria para todos aquellos que lo aceptan como rey, como soberano, como emperador. Y es palabra de Dios, porque es inspirado y no puede fallar. Miren, eso es hacer que el ser humano ponga su vista en un hombre, en lugar de confiar en Cristo, a quien no pueden ver, y en su palabra que Él nos dejó. ¿Ven la diferencia? Sigo leyendo. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarlo y mostrándole todos los reinos de este mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo a él con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Vamos a buscarlo. San Mateo, en el capítulo 4. San Mateo, capítulo 4.
Dice el versículo 8. Otra vez el diablo llevó a Cristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y las glorias de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. San Lucas capítulo 4, versículo 5. Y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Potestad quiere decir todo este poder. Y la gloria de todos ellos te la doy a ti. Yo te la cedo voluntariamente, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice el conflicto en la página 54. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás consigue el éxito que no logró con Cristo, a fin de asegurarse honores y ganancias mundanales. Tú quieres poder, tú quieres gobernar, tú quieres la pompa, la gloria, tú quieres el dominio. Mira, yo soy el que tengo el dominio. Yo te lo doy si tú me reconoces a mí como Señor de este mundo. Dice, a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de esta tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, al sumo pontífice romano. ¡Wow! En el imperio romano era el representante del diablo, el emperador romano. Pero ahora ese título se pasó al obispo de Roma y ahora él llega a ser el sumo pontífice romano. Pero el que quería tener posición y gloria, recibir reino, ser gobernante en esta tierra, tenía que someterse al representante de Satanás, al pontífice romano. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y pastores y príncipes y gobernantes de todas partes de la tierra. Aún más, el Papa ha recibido los títulos que le pertenecen a la divinidad. Se ha hecho llamar el Señor Dios Papa. Y el que quiera documentos sobre esto, vea el apéndice del conflicto de los siglos. Ahí están los libros católicos y los documentos oficiales del catolicismo, a donde se le llama al Papa Señor Dios Papa. El derecho canónico, el Papa Inocencio III declaró que el pontífice romano es el vicario de Cristo en la tierra. No es un mero hombre, sino que es el mismo Dios aquí en la tierra. Eso lo dijo el Papa Inocencio III y está en los documentos canónicos, canon jurídico, decreto, colonia número 205, tomo 2 de decretos, columna número 205.
el pontífice romano es el vicario de Cristo en la tierra. No es un mero hombre, sino es el mismo Dios aquí en la tierra. El Papa es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es una blasfemia, claro. Pero eso es lo que declaró este poder orgulloso y soberbio. Y podría darles muchas citas más. Eso está en el apéndice del conflicto de los siglos, la página 738 del conflicto está citado esto. Ahora, la misma pretensión que tuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, si tú te postras y me adoras, yo te doy el poder, es lo mismo que él exige de todos los hombres, que le rindan el tributo y el homenaje al sumo pontífice romano. Cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, le dijo: si te postras y me reconoces a mí, yo te doy todo lo demás. Y lo mismo sucede hoy en día con los gobernantes del mundo. Si reconocen al pontífice romano, les va bien. Y muchos están dispuestos a rendirle homenaje. Pero los que temen y reverencian a Dios resisten tal pretensión. Es un desafío al cielo. Como Cristo resistió las instancias del astuto enemigo, le dijo: al Señor tu Dios adorarás, solo delante de Él te postrarás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra que Él haya elegido a un hombre que sea cabeza de su iglesia. ¿Dónde en la Biblia dice que Cristo puso por cabeza a un hombre de su iglesia? Muéstrenme a dónde. En los evangelios, en el Nuevo Testamento, en cualquier lugar de la Biblia donde diga que Dios puso a un hombre como cabeza de su iglesia. La Biblia dice que la única cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Por eso mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Si leyeran la palabra de Dios, si leyeran la palabra de Cristo, no serían confundidos. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Le usurpó el puesto a Cristo. Lo hizo a un lado a Cristo, cabeza de la Iglesia, para ponerse él. Miren lo que dice aquí, página 55 del conflicto. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía. Ustedes saben, los protestantes somos los herejes. Siempre hemos sido los herejes. Y los protestantes son los que se han separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Eso es lo que nos acusan. Son los separados, son los hermanos separados, son los herejes. Pero esos cargos recaen sobre la misma Iglesia Católica. Ellos son los que se apartaron de la palabra de Dios. Ellos son los que pusieron doctrinas paganas y fiestas paganas en la iglesia cristiana en lugar de seguir la palabra de Dios. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo. La bajaron del mástil y levantaron la bandera del error y de la mentira, apartándose de la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cómo pueden comprobar las doctrinas que enseña la Iglesia Católica? Por la palabra de Dios. Y si no lo creen, ahora les voy a decir algunas de esas doctrinas que claramente están en la palabra de Dios y que han sido diametralmente cambiadas, violadas, hechas a un lado completamente para poner mandamientos de hombre. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer a un lado la Biblia. Porque si la Biblia mantenía su lugar como la verdad, como lo enseñó Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, como enseñó el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a su palabra de verdad.
Si la Biblia se hubiera mantenido como la única autoridad en la iglesia de Cristo, el diablo no podría haberlos engañado. Pero ¿qué tuvo que hacer? Poner la palabra de los hombres, de los obispos, de los sacerdotes, en lugar de la palabra de Dios. La tradición a la misma altura que la palabra inspirada de Dios. Lo que dicen los sacerdotes y los obispos y los arzobispos y los cardenales y el papa es tan válido como lo que dice la palabra de Dios, y está por encima porque ellos tienen el derecho de interpretarla. Imagínense, poner al hombre en lugar de Dios. Por medio de la palabra fue como Cristo resistió los ataques del tentador. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solo delante de Él te postrarás. A cada asalto que el diablo le presentaba, Jesús respondía: escrito está. Esa era la respuesta de Cristo. Escrito está. Para Cristo la autoridad era la palabra de Dios. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás tiene que hacer que los hombres ignoren la santa palabra de Dios. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio, como criaturas. Por consiguiente, hay que esconder o suprimir las enseñanzas de la Biblia, porque si no, no puede lograr sus propósitos. ¿Cómo va a engañar si la gente leyera la Biblia? Entonces, ¿qué hizo este poder? Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Concilios de iglesia declararon que los únicos que tenían derecho a leer las escrituras eran los sacerdotes, los obispos, los cardenales. El papa era el único que podía interpretar las escrituras. El pueblo no tenía derecho a leerla. Solamente el clero podía leer las escrituras. Y eso, cuando se les antojaba. No se permitía que la gente leyese ni tuviese una Biblia en sus casas. Eran perseguidos, eran confiscadas las Biblias, se quemaban las Biblias. Fue puesta, miren, el concilio de Valencia puso a la Biblia en la lista de libros prohibidos para que el pueblo leyera. La Biblia fue puesta en la lista de los libros prohibidos. Los concilios de la iglesia hacían estas declaraciones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y sobre los gobiernos del Estado. Una vez hecho a un lado la Biblia, que descubría el error, Satanás hizo lo que se le dio la gana, hizo cuanto quiso y prosperó. La profecía había declarado en Daniel 7:25 que ese cuerno pequeño que iba a surgir de Roma y que iba a echar afuera 3 cuernos para surgir, el papado, iba a pretender tener el derecho de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25, pensara en cambiar los tiempos y la ley para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptasen nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente, poquito a poco, el culto y la adoración a las imágenes y a las reliquias. Pero esto es una violación directa del mandamiento de Dios en su santa ley, que dice: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. Pero ¿cómo hicieron para meter imágenes? Bueno, es que la gente no sabe leer y una imagen les enseña. Es con motivos didácticos, no es para adorarla. Simplemente los cuadros, las imágenes, las hacemos para que la gente pueda tener algo que ver, porque como no saben leer, pues le tenemos que dar las imágenes. Y así poquito a poco se fue introduciendo. Un concilio
declaró que las imágenes no eran idolatría, si eran de Cristo, de los ángeles o de los santos. Eso lo pueden ver nuevamente en el apéndice del conflicto de los siglos. Dice: las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia no para que fueran adorados, sino para que sirvieran como de libros que facilitaran la tarea de enseñar a los que no sabían leer, o para despertar en otros los sentimientos de devoción. ¿Hasta cuánto sirvió eso? Duró muy poco tiempo el engaño. Ya luego la gente comenzó a adorarlos, porque como eran ignorantes, veían la imagen y se postraban, le rezaban, la adoraban. Por más que dijeran que era para enseñar a la gente, estas imágenes sirvieron no para dirigir las mentes hacia Dios, sino para alejarlos de Él, a la adoración de las cosas creadas. El segundo concilio de Nicea, en el año 787, se convocó para aprobar el culto a las imágenes, y lo pueden leer en el libro Anales Eclesiásticos, tomo 9. Aquí está citado. El segundo concilio de Nicea aprueba el culto a las imágenes en violación al mandamiento de Dios. ¿Pero qué tuvieron que hacer entonces? Al aprobar el culto a las imágenes, que es algo que viene del paganismo, no del cristianismo ni del pueblo de Dios, del judaísmo, sino directamente del paganismo, el culto a las imágenes. Al aprobar eso, ¿qué tuvieron que hacer? Pues borrar el mandamiento de la ley de Dios. Tuvieron que eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice: no te harás imágenes. Y entonces, cuando quitan un mandamiento, porque en el catecismo el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es no jurar su santo nombre en vano. Pero en la Biblia el primero es: al Señor tu Dios adorarás, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo es: no te harás imágenes. Y el tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Al quitar el de las imágenes les quedaron 9. Entonces, para encubrir el engaño de haber eliminado un mandamiento, dividieron el 10º mandamiento en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Lo dividieron en 2, porque si no, todo el mundo se iba a dar cuenta que le quitaron un mandamiento. Para dejar los 10 mandamientos como 10, dividieron el 10º en 2 y quitaron el de las imágenes. ¿Por qué lo quitaron? Porque si no, la gente no podía ser engañada. Pero como la gente no leía la Biblia, sino aceptaba lo que decían sus líderes religiosos, que les enseñaron los mandamientos de esa manera, pensaban que estaban guardando los mandamientos y no sabían que al adorar las imágenes estaban violando un mandamiento de la ley de Dios. Pero ahí no termina. El espíritu de concesión con el paganismo, porque esto lo hicieron para que los paganos tuvieran algo, porque los paganos estaban acostumbrados a adorar los dioses y las imágenes y las estatuas de los dioses paganos, y al no tener eso, pues se sentían perdidos en el culto. Entonces le metieron las imágenes de los santos, de Cristo, de los apóstoles, de la Virgen María. Todos los paganos adoraban a una diosa, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, en todos los pueblos paganos. ¿Y ahora quién van a adorar? Bueno, pues vamos a adorar a la Virgen María. Y les pusieron la imagen de la Virgen María en lugar de la diosa del amor y la fertilidad que ellos estaban acostumbrados. Y así las distintas imágenes. Pero ahí no para la cosa. El diablo lo fue haciendo, poco a poco lo fue introduciendo. El espíritu de concesión con el paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo, obrando por medio de dirigentes inconversos en la iglesia. Satanás atacó directamente la ley de Dios, no solo en el segundo mandamiento, sino en el cuarto mandamiento, que indica la observancia del santo sábado, que fue establecido desde la creación del mundo como recordativo de Cristo, como Dios creador y redentor. Satanás atentó
contra este mandamiento y trató de echar a un lado lo que le dio por llamar el antiguo sábado judío. ¿Desde cuándo el sábado es judío? En todo caso, los judíos guardaron el sábado porque eran el pueblo de Dios. Pero el sábado viene mucho antes que hubiera ningún judío, desde la creación del mundo. La Biblia dice que en la misma creación del mundo Dios estableció el sábado como día de reposo, lo bendijo y lo santificó. ¿Pero qué sucede? Se lo hace a un lado. ¿Y qué se colocó en su lugar? Escuchen bien. En lugar de ese día que Dios estableció desde la creación del mundo, se coloca el día festivo que los paganos adoraban al Dios Sol. El día domingo, el día del sol, el día pagano, porque los paganos se habían convertido al cristianismo. El emperador romano, que era pagano, ahora era cristiano, pero estaban acostumbrados que el domingo era el día de fiesta y de adoración a los dioses paganos. Pero lo vamos a hacer cristiano al domingo. Miren, no crean que yo me estoy inventando estas historias. La historia lo confirma. Y si no me creen, vayan directamente al documento oficial sobre el Día del Señor que escribió Juan Pablo II. Su encíclica papal, publicada en el mes de julio del año 1998. Se llama Dies Dominis, Día del Señor. Y es una encíclica, una carta pastoral de Juan Pablo II para todos los obispos del mundo, explicando la santidad del domingo y por qué tienen que volver a recuperar el domingo como día del Señor. Y él explica allí, dice, antiguamente en la antigua ley era el sábado el día de reposo, pero la iglesia tuvo a bien cambiar la santidad del sábado al domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Y saben lo que dije? Hasta se atreve a decir Juan Pablo II en la encíclica Dies Dominis, dice, el día que los paganos adoraban al Dios Sol se convirtió ahora en el día de que los cristianos adoran a Cristo por su resurrección en domingo. Así, lisa y llanamente, el día pagano ahora es el día cristiano. Pero ¿con qué autoridad lo cambiaron? ¿Dónde hay un mandamiento de Cristo, de los apóstoles, que digan que se podía cambiar el sábado que el Señor estableció en la creación del mundo, desde el comienzo de la historia de la humanidad? El mismo día que Cristo y los apóstoles guardaron, ¿dónde dice que Cristo lo cambió? Es más, ¿puede Él cambiar su propia ley? ¿Qué dijo Él? No penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abolirla, sino ¿a qué? A cumplirla. Mientras duren el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Él no vino a cambiarlo. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Con qué autoridad lo cambiaron? Con la misma autoridad que se adjudicaba como representante de Dios en la tierra, como el vicario de Cristo. Yo tengo la autoridad de cambiarlo, porque yo tengo esa autoridad. Este intento al principio no se hizo abiertamente, porque entonces hubiera tenido mucha resistencia, porque es un mandamiento de la ley de Dios. Fue igual que las imágenes, poquito a poco, dice aquí. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, se había guardado por todos los cristianos que eran celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley era inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de este mandamiento. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que él se propuso, que el pueblo violara la ley de Dios. Para llamar la atención de la gente hacia el domingo, el emperador Constantino declara el domingo como día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. No dijo vamos a quitar el sábado, no. Vamos a añadirle un día más a las festividades. Vamos a hacer del domingo el día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraron entonces servicios religiosos en domingo, pero lo consideraban como día de recreo, un día de fiesta,
mientras que el sábado era un día de reposo. Y ahí estaban los dos, el sábado y el domingo. Pero ¿qué pasó? Ya el diablo había estado preparando este plan con siglos. Y ustedes deben entender cómo trabaja Satanás. Él tiene el tiempo y se lo prepara con siglos, porque él tiene un plan maestro. Recuerden que el papado es la obra maestra de engaño del diablo. Pero siglos antes él se preparó el terreno. El pueblo judío, antes del advenimiento de Cristo, hicieron del sábado y del guardar el sábado algo sumamente estricto, de modo que su observancia fuera una pesada carga. Cristo vino a enseñar cómo guardar el sábado, pero los judíos ya guardaban el sábado en una forma estricta, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual había puesto al sábado. Lo hizo despreciar como institución judaica. O sea, primero el sábado se guardaba en forma estricta. Luego dijo, eso es de los judíos. Fíjense cómo usó la estratagema. Pero nosotros somos cristianos y como los judíos guardan el sábado, mejor nosotros el domingo, para diferenciarnos de los judíos. Mientras que los cristianos verdaderos seguían guardando el sábado, los cristianos nominales guardaban también el sábado, pero celebraban sus fiestas el domingo, una fiesta alegre. Y el diablo los fue induciendo poco a poco a ver el sábado como un día feo, como un día negativo, un día de tristeza, de ayuno, que había que estrictamente no poder trabajar. Y el odio hacia los judíos les fue haciendo que odiaran también al día de los judíos, pero no era el día de los judíos, era el día de Cristo Jesús. Y así el emperador Constantino expide un decreto haciendo del domingo un día de fiesta pública. Nuevamente, en el apéndice del conflicto de los siglos, les voy a leer el decreto que dio Constantino. Supuestamente Constantino se convierte al cristianismo en el año 312. Pero en el año 321, o sea, 9 años más tarde, Constantino, emperador romano, promulga esta ley. La ley se promulga el 7 de marzo del año 321 y es relativa al día de descanso. Dice así: que todos los jueces y todos los habitantes de las ciudades y todos los negociantes, mercaderes, artesanos, descansen el venerable día del Señor Dios Sol. Empero, los labradores que atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que a menudo ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña que el domingo. De allí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Si Constantino es cristiano hace 9 años que se bautizó cristiano, ¿cómo le llama al domingo? El venerable día del Señor Dios Sol. Si él es cristiano, el único Dios que él adora es al Dios verdadero. Pero ahora le llama al domingo el venerable día del Señor Dios Sol. Y luego dice, todos tienen que parar de trabajar. Los jueces, los empleados del gobierno, los artesanos, los vendedores, los mercaderes, todos los fabricantes no pueden trabajar. Fue la primera ley dominical, que no se pueda trabajar en domingo. Pero los que siembran la semilla en el campo sí, porque no hay mejor día para sembrar la semilla. Y usted dice, pero ¿y por qué el domingo es un mejor día para sembrar la semilla? Porque la doctrina pagana decía que el domingo era el día favorecido por el Dios Sol con la bendición, y que la lluvia, que era la fertilización de la semilla, se le llamaba entre los paganos el semen del sol, y el sol fertilizaba la semilla que se le había ofrecido a él, sembrándola en domingo. Entonces, si Constantino es cristiano hace 9 años y se bautizó, ¿por qué cuando da la ley dominical
en honor supuestamente de Cristo y su resurrección, dice que veneren el venerable día del Señor Dios Sol. ¿Y por qué dice, pero los campesinos pueden seguir sembrando la semilla? Porque todavía tiene la doctrina pagana del domingo como día dedicado al sol y el mejor día en el que el sol va a germinar o va a fertilizar la semilla que le fue dedicada a él en el día del sol. ¡Qué tremendo! Eso nos muestra el origen pagano totalmente del domingo. Por más que el Papa Juan Pablo II diga que la iglesia lo santificó, primero lo hizo el Imperio Romano a través de un emperador cristiano, entre comillas. ¿Y qué hizo la iglesia? 25 años más tarde, en el concilio de la Odisea, dijo que lo que dijo el imperio se cumpla. La iglesia va a apoyar que el domingo sea ahora el día de descanso en lugar del sábado. 25 años más tarde, el concilio de la Odisea confirma 100% la orden imperial de Constantino. Y así, por orden del emperador, que tenía todo el poder para hacer cumplir su orden, so pena de castigos, cárcel y muerte, el que no cumplía la orden imperial. Todo el mundo la va a obedecer. Pero ahora la iglesia dice, pues sí, vamos a cambiar el sábado por el domingo, ya que todo el mundo guarda el domingo, nosotros lo vamos a hacer en honor de la resurrección de Cristo. Se une la iglesia y el Estado para abolir la ley de Dios. La política del emperador era conciliar el paganismo con el cristianismo, hacer un gallo pinto. Mezclar el paganismo con el cristianismo. Esa era su política. Por eso se bautizó cristiano, pero siguió siendo pagano. Las dos cosas, porque era un Dios más. Este Cristo, qué bueno, es un nuevo Dios. Lo vamos a agregar a todos los demás dioses. Vamos a unir el cristianismo con el paganismo. En realidad, lo que pareció ser el triunfo del cristianismo fue en realidad su derrota, porque el mundo, el paganismo, se metió en la iglesia cristiana, y lo que hoy en día se llama iglesia católica, apostólica, romana, es en realidad una forma disfrazada de paganismo. El culto a las imágenes, el día dedicado al dios Sol y un montón de otras doctrinas que vienen del paganismo. Y vamos a ir descifrando estas cosas durante esta semana en esta campaña. Si ustedes creen que lo que han escuchado hoy es impresionante, esperen que vean los próximos temas. Esperen que ustedes vean lo que vamos a aprender. Porque mi pueblo, dice el Señor, perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Y si nosotros no conocemos el origen de estas cosas, vamos a ser engañados. Pero lo que el Señor quiere que conozcamos es su santa palabra. Miren, no hace falta ni siquiera saber historia. Con conocer la palabra de Dios ya no te pueden engañar. Pero claro, si tú crees que lo que dice un hombre tiene tanto valor como lo que dice la palabra de Dios, pues claro, vas a hacer lo que dice ese hombre. Y así está el mundo, así llamado cristiano hoy en día, el mundo católico. Si lo dice el Papa, es la verdad, porque él es la autoridad y cabeza de la iglesia. Pero ¿a dónde dice la Biblia que el Papa es cabeza de la iglesia? Miren lo que dice la palabra de Dios, de quién es la cabeza de la iglesia. Vayan al libro de Efesios. Efesios, capítulo 5. Versículo 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo es cabeza de su iglesia. Dice Efesios capítulo 1. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién dice la palabra de Dios que es cabeza de la iglesia? ¿Quién es el que está por encima de todo señorío y todo gobierno y todo lo que se ve y lo que no se ve y lo presente y lo futuro y todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero? ¿Quién es el que está por encima de todo principado, o sea, rey de esta tierra y de toda autoridad humana? No es el Papa, es Cristo la cabeza de la iglesia. Y Él no dejó a ningún hombre para que le usurpara el lugar que le corresponde a Él. Él se reserva el título de cabeza de su iglesia. Pero esto es solo el comienzo. El sistema más terrible de engaño se metió cuando se cambió. Vamos a dejarlo para esta noche. Miren, ¿desde cuándo para aquí la iglesia de Cristo y los apóstoles que siguieron cuando Jesús ascendió al cielo tenían sacerdotes? Los sacerdotes estaban en el templo judío matando animalitos cuando ellos entendieron de que ya eso no hacía falta, porque ya el verdadero Cordero de Dios había muerto, y entendieron que Cristo había ascendido al cielo para ser sumo pontífice y sacerdote, y se acercaban directamente al sacerdocio celestial de Cristo y al santuario que está en el cielo. Pero este poder que se levantó no solo se sentó en el templo de Dios como Dios, sino que estableció un sistema de sacerdotes humanos para que los hombres vinieran a ellos a conseguir el perdón de los pecados, para nuevamente dominar las mentes de los seres humanos. Este es un sistema humano, totalmente humano. Es volver otra vez atrás y hacer indigno y hacer sin valor el mismo sacrificio de Cristo, estableciendo el sacrificio de la misa. Imagínense. Y esto es solo el comienzo. El engaño sigue. Ya Pablo lo había dicho. Millones serían engañados. En lugar de seguir la palabra de Dios, escucharían las fábulas de los hombres. Se levantarían entre los mismos dirigentes de la iglesia los hombres que enseñaran el error, y el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentaría en el mismo templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. Oh, mis amigos y hermanos, mi pueblo, dice el Señor, perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Ojalá que nosotros, a través de esta semana, podamos no solamente entender su verdad para poder destapar los ojos de los que están ciegos en el error, que el Señor nos enseña a nosotros a conocer esta verdad, porque Cristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres, os libertará. Pero también que nosotros traigamos a esas almas que están engañadas con el error, para que tengan la oportunidad de escuchar la verdad de la palabra de Cristo Jesús. Es nuestro deber que salvemos de la muerte a aquellos por cuales Cristo murió. Y si no lo hacemos, vamos a tenerles que dar cuenta a Dios. Hay un himno en el himnario que nos manda, por mandato de Cristo, a ir y sacar del error a los cautivos, de abrirles los ojos para que vean la verdad. En esta semana nosotros queremos hacer eso. Estamos invitando a la gente del programa de televisión para que venga. Pero saben, tristemente, el mundo evangélico está igual que el mundo católico. Porque en el mundo católico hacen lo que dice el sacerdote, pero en el mundo evangélico les dicen que tienen que hacer lo que les dicen sus pastores y sujetarse a sus pastores. Hermanos, millones de personas en iglesias cristianas no investigan por sí mismos la verdad, sino que aceptan lo que les dice el pastor. Y si el pastor le dice no vayan a esas reuniones, no van, porque lo dijo el pastor y ellos tienen que sujetarse a los pastores.
El diablo sabe cómo trabajar para que la gente ponga su vista en el hombre y no en Cristo y su palabra. Pero nosotros dependemos de su palabra. Y no crean que estoy simplemente criticando a católicos y a protestantes. En la iglesia adventista pasa exactamente lo mismo. Lo que dice el pastor, eso es. Y no vayan a escuchar porque aquel es un hereje y es un separatista. Y no vayan, porque el que vaya allá lo vamos a excomulgar, igual que los sacerdotes. Vayan a escuchar y los vamos a borrar de la iglesia. Eso es romanismo, eso es catolicismo. La palabra de Dios nos dice que somos libres en Cristo Jesús y tenemos el derecho de investigar por nosotros mismos la verdad. ¿Desde cuándo para aquí nos tienen que decir qué vamos a escuchar y a quién vamos a escuchar? Nosotros, el Señor nos ha dado nuestra mente para que razonando con la palabra de Dios podamos conocer la verdad. Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que creer o no creer. Solo la Biblia es la única regla de fe y práctica. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque en ellas encontraréis el camino a la vida eterna. Y las Escrituras dan testimonio de mí, dijo él. Y él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de él. No tenemos que ir a Dios a través de ningún ser humano, de ninguna institución humana que ponga reglas restrictivas para los hijos de Dios. Solamente podemos hacerlo a través de Cristo, viniendo a su palabra a conocer la verdad. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ojalá que el Señor nos abra los ojos para que pongamos los ojos en Cristo y no en el hombre, porque Él es el único que te puede ofrecer salvación. El hombre no tiene nada para ofrecerme. El único que me ofrece algo que yo quiero es Cristo. Por lo tanto, no puedo sujetarme al hombre. No confiéis en el hombre, dice la Escritura. Nuestra confianza esté en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y eso va también para ustedes. No vengan a escuchar lo que diga el pastor Gambetta, porque yo escucho gente por ahí que no, es que lo dijo el pastor Gambetta. Miren, ¿qué importa lo que diga el pastor Gambetta? ¿Lo demostró por la Biblia, sí o no? Y si lo demostró por la Biblia, créanlo. Y si no lo demostró por una siesta escrito, no le hagan caso, porque yo soy un hombre finito como cualquier otro. El único a quien debemos creer y confiar es a Cristo y a su santa palabra. Esta es la base y fundamento de nuestra fe. Que Él nos ayude. Aquí hay personas que necesitan salir del error. Es más, Dios mismo los trajo hoy para que conocieran estas cosas. Aquí hay personas que aún están sin saberlo porque así nos criaron. Y podemos decir, pero ¿qué culpa tengo yo si a mí me llevaron a esa iglesia y me enseñaron eso y yo, bueno, ahí me bautizaron? Déjame decirte, si tú no conocías antes, estás disculpado porque Dios va a juzgar a cada uno según la luz y el conocimiento que tuvo. Pero si has visto la verdad y has conocido la verdad de la palabra de Dios, Dios te hace responsable de esa luz. Y tú vas a tener que responder por esa luz que Dios te da a través de su palabra. Ya no te alcanza con decir, es que a mí me criaron de esta manera. Es que a mí mis padres y mis abuelos me enseñaron esto. Dios te llama a seguir su palabra. Y solo su palabra. Y a seguir a Cristo, única cabeza de la iglesia, y no a ningún hombre. Aquí hay personas hoy que necesitan tomar la decisión de seguir a Jesús. Aunque sea difícil, dejar aquello que nos han enseñado si estábamos equivocados. No duden. Y en esta hora yo voy a hacer un llamado muy especial a aquellos que aún no han tomado ese paso. De entregar su vida a Jesús, de obedecerle a Él y de seguir tan solo su palabra. Aquí hay personas que necesitan tomar ese paso. Ya tienen tiempo de estar escuchando esta luz y esta verdad. No seamos como el buey.
Es más, hasta el buey y el burro son mejores que nosotros, porque por lo menos saben el camino al pesebre. Y tú, mi hermano, ¿vas a perecer por endurecer tu corazón o vas a permitirle al Señor que te traiga la luz y al conocimiento de su verdad? Hay alguien aquí en esta hora que quiere decir: pastor, ora por mí, porque yo sé que Dios me está llamando y tengo que tomar una decisión en favor de Cristo. Yo quiero obedecer la verdad de Cristo Jesús. Yo quiero seguirle a Él y no a ningún hombre. Hay alguien aquí que allí en el lugar donde está quiere levantar su mano y decir: yo soy esa alma. Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero obedecerle a Él. Yo sé que tengo que tomar una decisión en favor de la verdad. Hay alguien aquí que tiene el valor de levantar su mano y decir: pastor, ora por mí. Amén, amén, amén. El Señor te bendiga, amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre, amén. Bendito sea su nombre. Miren, en esta hora yo voy a llamar especialmente a aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo, porque Cristo dijo que el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y también Jesús dijo: si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Ellos son los primeros que escuchan la voz del Señor Jesús, porque no tienen basura en su corazón, porque no han amontonado todos los escombros de las tradiciones y enseñanzas de los seres humanos que nos evitan, porque no tienen orgullo en su corazón. Por eso ellos vienen primero. Pero Cristo dijo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo estoy llamando a aquellas personas que aún no han tomado el paso del bautismo, como Cristo lo llamó y lo enseñó. Les voy a pedir que nos pongamos todos en pie en esta hora, porque vamos a concluir con una oración. Pero quisiera invitar a aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo y quieren que oremos por ustedes en esta hora, y quieren prepararse para tomar el bautismo y unirse con el pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios y espera la venida de Cristo Jesús. Les voy a invitar a que se acerquen y pasen aquí conmigo para orar por ustedes. Los que aún no han sido bautizados y quieren prepararse para tomar este paso, bajen, por favor, acérquense. Aquí hay personas que necesitan bajar porque Dios los está llamando. Hay otros que fueron bautizados en otras iglesias, pero no les enseñaron la santa ley de Dios, no les enseñaron la verdad. Yo quiero invitarlos a que se acerquen aquí en esta hora. Si Dios te está llamando, mi hermana, el Señor te bendiga. Alabado sea su nombre, mi hermano, el Señor te bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ven, acércate, porque el Espíritu Santo te está llamando en esta hora. Ven. Él te dice: tú eres mío, me perteneces. Yo te he comprado con mi sangre. Ven en el nombre del Señor Jesús. Aquí también hay almas que una vez tomaron esta decisión, pero se han enfriado, se han apartado del camino del Señor y necesitan encontrar de vuelta el camino al pesebre de su Señor. El buey conoce a su dueño. El asno sabe el camino al pesebre de su Señor, pero mi pueblo no entiende. Vamos a arrodillarnos para orar en esta hora. Padre Santo, traemos delante de ti estos nombres, estas tarjetitas que contienen los nombres de aquellos que han tomado su decisión por ti en esta hora. Alabado y bendito sea tu nombre, oh Dios. Cada una de estas almas son preciosas para ti. Y tú dijiste: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recibe, Señor, a estas almas. Te pedimos por cada uno de ellos que tu Espíritu Santo los confirme en este llamado. Que no sigan a hombres, que te sigan solamente a ti. Entendemos, Señor, que aquellos que se sujetan a ti para enseñar tu verdad
tú los reconoces como tus siervos. Pero aquellos que enseñan el error y la mentira y ponen sus enseñanzas por encima de la palabra de Dios, tú los desconoces como ministros tuyos. Oh Señor, ayúdanos a confiar en Jesús para nuestra salvación. Ayúdanos a confiar en su palabra para conocer la verdad. Y ayúdanos a caminar cada día tomados de tu mano. Te entregamos, Padre Santo, a cada una de estas almas que han tenido el valor de pasar aquí adelante. Séllalas para redención. Y a todos, Señor, permite que podamos venir cada noche a escuchar la exposición de tu palabra, para que también tengamos las herramientas necesarias para traer al conocimiento de la verdad a aquellos que aún no la conocen. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.